Los vikingos cruzaron el Atlántico Norte 1000 años antes que Colón. Navegaron hasta Groenlandia, hasta Terranova, en barcos abiertos, sin cubierta, sin brújula magnética confiable. Pero había una regla que casi nunca rompían: nunca navegar de noche en mar abierto si podían evitarlo. Esto no era superstición vacía, era una respuesta lógica a algo que la ciencia moderna apenas empieza a confirmar. El mar de noche, para el ojo humano, es prácticamente indistinguible del cielo. Y esa confusión, en el siglo IX, podía matarte en minutos. Entre los siglos VIII y XI, los pueblos escandinavos se convirtieron en los navegantes más audaces de su tiempo. Sus barcos, los Knorr y los Drakkar, eran obras de ingeniería brutalmente simples: cascos flexibles de madera de roble, una sola vela cuadrada y un timón lateral en lugar de uno central. Con eso cruzaron mares que ninguna otra civilización europea se atrevía a cruzar. Llegaron a Islandia en el año 870, a Groenlandia en el 985, y según la evidencia arqueológica de L'Anse aux Meadows, en Canadá, llegaron a Norteamérica casi 500 años antes que cualquier expedición española. Pero toda esa audacia tenía un límite muy claro: la noche en mar abierto. Y ese límite no nacía del miedo a monstruos marinos ni de mitología. Nacía de un problema de navegación real, uno que hoy entendemos con precisión gracias a la física y la neurociencia. Los vikingos navegaban principalmente guiándose por el horizonte, la posición del sol, las estrellas y el comportamiento de las olas y las aves. Todo su sistema dependía de un dato constante: saber dónde termina el cielo y dónde empieza el agua. De día, eso es sencillo. De noche, en mar abierto, sin luna, ese límite desaparece por completo. El cielo y el mar se vuelven del mismo tono de negro, y el horizonte, la única referencia fija que tenía un navegante, simplemente deja de existir. Esto tiene un nombre en la aviación y la náutica moderna. Se llama desorientación espacial y sigue matando pilotos y marinos hoy en día. El caso más conocido es el accidente de John F. Kennedy Jr. en 1999, cuando su avión se estrelló en el mar de noche porque, sin un horizonte visible, su cerebro fue incapaz de distinguir arriba de abajo. Ahora imagina ese mismo problema, pero en el año 850, en un barco abierto sin instrumentos, con olas de 2 o 3 metros, moviendo constantemente tu punto de referencia. Un solo error de orientación podía significar navegar en círculos durante horas o directamente hacia una tormenta que no veías venir hasta que la tenías encima. Los vikingos no ignoraron este problema, lo convirtieron en estrategia. Preferían navegar de día y acampar en tierra o en aguas costeras por la noche siempre que la ruta lo permitiera. Cuando debían cruzar tramos largos sin costa cercana, como el trayecto entre Noruega e Islandia, elegían las épocas del año con más horas de luz, generalmente entre mayo y agosto. También desarrollaron una herramienta fascinante: la posible Solarstein, o piedra de sol. Las sagas islandesas la mencionan como una piedra capaz de revelar la posición del sol incluso en días nublados. Durante décadas se pensó que era leyenda, hasta que en 2011 un equipo de físicos demostró que un cristal de espato de Islandia puede efectivamente detectar la polarización de la luz solar y señalar la posición del sol aunque esté oculto tras las nubes. En 2013 se encontró un fragmento de este mineral en un barco inglés hundido del siglo XVI, lo que sugiere que la técnica pudo haberse usado durante siglos. Esto no elimina el problema de la noche cerrada, pero muestra algo importante: el miedo vikingo al mar oscuro no era irracional. Era la reacción de una cultura que entendía perfectamente sus propios límites tecnológicos y hacía todo lo posible por superarlos con ingenio, no con negación. Hay algo más en esta historia que merece atención.
cómo el miedo funcionaba como herramienta colectiva, no solo individual. Las sagas nórdicas están llenas de relatos sobre criaturas del mar oscuro, como el Hafgufa, una bestia gigantesca capaz de tragarse barcos enteros. Durante mucho tiempo estas historias se leyeron simplemente como mitología, pero antropólogos que estudian culturas marítimas tradicionales, desde Escandinavia hasta el Pacífico, han encontrado un patrón repetido. Los relatos de monstruos marinos casi siempre aparecen asociados a zonas o momentos de navegación genuinamente peligrosos. En otras palabras, el miedo al Hafgufa probablemente no inventó el peligro, lo codificó. Convirtió un riesgo estadístico real, el de perderse o naufragar en la oscuridad, en una historia fácil de recordar y transmitir a la siguiente generación de navegantes sin necesidad de explicar física ni orientación espacial. El miedo, contado como leyenda, se convirtió en información de supervivencia. Es fácil mirar hacia atrás y pensar que el miedo de los vikingos al mar de noche era simple superstición de una época sin ciencia, pero en realidad era exactamente lo contrario. Era el resultado de generaciones observando con atención cómo el cuerpo humano falla cuando pierde sus referencias. Hoy tenemos GPS, giroscopios y luces de posición que resuelven ese problema en segundos. Pero el fenómeno que los vikingos temían sigue siendo real. Sigue desorientando a pilotos, a nadadores, a buzos. La diferencia es que ellos no tenían instrumentos para corregirlo, así que aprendieron a respetarlo. Tal vez la próxima vez que estés cerca del mar en una noche sin luna y por un segundo no puedas distinguir dónde termina el agua y dónde empieza el cielo, entiendas exactamente lo que sintieron ellos hace 1000 años y por qué decidieron que era mejor esperar a que saliera el sol.